Paz del Señor sea con mis hermanos. Hoy es un día tarde, pero nos vamos a unir con todos los hermanos que andan por ahí. Saludos, hermanos. La paz del Señor con todos. Bienvenidos. Vamos a ver si podemos tratar de llevar a cabo un propósito. Y ya saben que el propósito de los hijos de Dios son propósitos buenos. No sé si me escuchen, pero espero me escuchen. A todos los que se están uniendo, bienvenidos. Hermanos y hermanas, amigos y todos los que nos quieran seguir. Ahí les invito a que le den tap tap a los que van a subir, a los que van a ver. ¿Qué les parece ese tema? ¿Cuándo y dónde acepta Dios nuestras obras? La paz del Señor, mis hermanos, hermano José, Javier, Arellana, Marco Antonio, Sequín, no sé, todos mis hermanos. Se escucha bien, hermano. Ok, yo le pague, hermano Marcos. Yo le pague, la verdad, sí necesitamos confirmar que se escuche bien, hermano. Sí, ya es un poco tarde acá donde estoy yo, pero pienso con una horita que nos estemos aquí, hermano, es más que suficiente, ¿verdad? Ese tema que puse ahí, hermanos, es tan importante como todos los demás. Porque prácticamente. Oh, sí, hermano, es que se me pasó. Ya la tenía así, acepta, pero se me fue la H y ya no la pude, como es una, hermanos, ahí disculpen mi letra, pero como es una foto editada, ya cuando se me pasó ya no lo pude quitar. Lo que pasa que lo hice rápido porque estaba hace rato queriendo hacerlo en mi teléfono, pero hay algo que en el teléfono no me gusta. No puedo subir fotos, no sé por qué. Este, entonces lo hice así rápido y ya lo que hice mejor es, sí, ¿verdad, hermano? Al revés. Obras. Lo puse al revés, ya ve que todo se me fue al revés, pero entiéndame, por favor, hermanos, es que lo hice corriendo. Miren, la verdad, va a ser las 12, acá en Estados Unidos, son las 11:55, entonces lo que hice es apurarme, hermanos, ¿eh? No sé si me perdonan, pero ahí discúlpenme mi atrevimiento que lo hice rápido, es que ya tiene días que quería hacer digamos, en vivo. Y la verdad, he andado muy ocupado y me pasé corriendo hoy. Me tocó ir a darle estudio al coro. Y pues me vine rápido, hermano. Así que les pido mil disculpas por esa falta de ortografía. Hermanos, le pido una disculpa por esa falta de ortografía que la puse al revés, ¿eh? De verdad se los digo. Una disculpa. Mi atrevimiento fue grande porque ando a las carreras. Me vine corriendo, hermanos. Disculpen mi atrevimiento, ¿verdad? Sí, voy a empezar a hablar del tema, hermanos. Estos temas, hermano, que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque lo estoy subiendo a YouTube. Gracias a Dios ya completé mi número de suscriptores. Y a lo mejor ya voy a empezar a hacer vivos en YouTube a ver cómo me va, porque a veces no nos acomodamos. No nos acomodamos, ahora sí, como a veces uno se acostumbra, hermanos, en cada plataforma, pero yo soy estándar, me acomodo donde se pueda, ¿verdad? Entonces, permítame tantito. Hermanos, la paz del Señor con todos mis hermanos. Y discúlpenme la mala ortografía que me aventé ahí.
Fers 4455. Mira, Fers, no sé si eres hermano. ¿Eres hermano? Fers 4455. ¿Eres hermano o eres de otra iglesia? Porque, hermano, les voy a decir algo. Si empiezan a poner textos que no van de acuerdo, los voy a bloquear. Con todo el respeto, amén, hermano John. Con todo el respeto les pido, si van a empezar a preguntar preguntas que están fuera del tema, los voy a bloquear. Así es que mejor se me ponen tranquilitos y pregunten cualquier cosa que sea, amén, hermano John. Yo los voy a atender. Ok. Vamos empezando, hermanos. Vamos leyendo. Bueno, vamos a hacer como introducción. Como introducción sería, cuando Dios hace al hombre, ¿verdad? Cuando Dios, ¿verdad? Lo forma del polvo, ¿dónde fue donde lo puso? Vamos a tomar esa parte, ¿verdad? Muy principal. Cuando Dios forma al hombre, ¿dónde y en qué lugar lo hizo? Porque es bien importante tomar esta parte como, digamos, como una base. ¿Dónde y cuándo Dios puso al hombre por primera vez? ¿Dónde lo puso? ¿Cuándo fue que lo puso? ¿Y por qué lo puso ahí? Bueno, las preguntas serían, ¿Dios lo puso en un lugar donde a él no le agradaba? ¿O Dios lo puso donde hay un lugar que a él le agradó? ¿O Dios lo puso en un lugar que él acomodó para él, que él hizo para él? Bueno, de ahí de esa base van a comenzar a surgir todas las preguntas, cuestionamientos, ¿verdad? Acerca de este tema. Porque Dios cuando hace al hombre, no lo puso donde cayera, ¿verdad? Donde fuera, pues aquí iba a ser, no. Dice que Dios preparó ese lugar, ¿verdad? Él lo hizo para que habitara la creación que él iba a hacer. No fue donde él quiso, ¿verdad? Sí, digamos, en el desierto o en otro. No, preparó un lugar muy especial para el hombre. Dios, ¿verdad? Ese es el punto de partida, hermanos, que vamos a tomar, ¿verdad? Porque vamos a hablar de un tema, ¿cuándo y dónde cuándo y dónde acepta Dios nuestras obras? Hermano honorable, hermano Snyder, milagro que se deja ver por estos likes. La paz del Señor con todos mis hermanos. Disculpen mi ortografía, hermanos, pero estoy haciendo un live que es un poco rápido, ¿verdad? Porque ya me había tardado de hacer un live y ya quería ahora sí decirles que a lo mejor ya también voy a hacer en YouTube un live. Pero saludos, hermanos Naides. No sé si quiera subir, mande la invitación. Sí, hermanos. El punto de partida es, ¿verdad? Cuando Dios hace al hombre, ¿verdad? Lo dejó en un lugar donde a él no le agradó, donde pudiéramos decir, hermanos, ¿verdad? Lo dejó a la deriva. No hay que se las arregle él, no. ¿Verdad? Dice que él hizo un huerto. ¿Y por qué estoy tomando esta partida? Porque Dios, al pueblo, ¿verdad? Que él escogió como Israel, ¿verdad? También lo trajo de un lugar donde estaba en una esclavitud. Para hacerlo parte de él, o sea, parte de Dios. Entonces, tan importante es este tema como todos los temas, hermano, ¿verdad? Que son para beneficio de nosotros cuando nosotros debemos de conocer, porque dijéramos, no, pues a Dios, a él le place poner al hombre donde él quiera. Entonces sería un Dios de desorden.
Y no, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios de orden. Entonces, ¿verdad? Dios al ver que iba a ser a la creación, su primera creación, ¿verdad? Nuestro Dios, que es un Dios lleno de amor, hace un jardín, ¿verdad? Lo llena, lo embellece, lo hace hermoso para su primera creación que él iba a hacer. Entonces, ¿por qué tomo ese punto de partida? ¿Verdad? No tiene nada que ver con de lo que voy a... Ahora sí, como a veces tomamos ese texto como por el principio donde... No el principio, ¿verdad? Donde el hombre cometió un error, según por desobedecer. Pero yo lo estoy tomando, hermanos, porque Dios les pague, hermanos, porque me están dando like. Yo lo estoy tomando porque este es el punto de partida. Bien. ¿Por qué Dios lo puso al hombre en el jardín del Edén? ¿Y con qué propósito? ¿Verdad? Vamos a empezar a leer el texto de Génesis 2:15. Miren, Génesis 2:15 nos dice, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. La pregunta aquí es, ¿para qué puso Dios a Adán en el jardín del Edén? ¿Verdad? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. ¿Qué es labrar? ¿Sí conocen la palabra labrar? Amén, hermano Obayeli. Dios le bendiga. A todos mis hermanos, la paz del Señor, los que me están oyendo, la paz del Señor. Estábamos, ¿verdad? En Génesis 2:15 decíamos, lo puso y Dios al hombre lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara. Que dijera, la pregunta era, ¿qué es labrar? ¿Verdad? La palabra labrar es trabajar, hacer, ¿verdad? Aquella persona estar, ¿verdad? Trabajando a aquel lugar. ¿Y cuál era el trabajo que le había dado Dios a Adán? ¿Será que él hacía milpa? ¿Será que él hacía sembradíos? Bueno, yo no lo puedo saber, pero aquí dice que lo puso para que lo labrase, y que lo guardase, o sea, que lo cuidara. Tenía él, ¿verdad? Adán tenía que hacer unas obras que Dios le había mandado. El trabajar, el labrar es una obra. Por eso, ¿verdad? Le decía, ¿cuándo y dónde acepta Dios nuestras obras? Lo puso en el Edén nada más para que se paseara, nada más para que anduviera viendo los animales y los árboles. Sí, porque lo estaba cuidando, pero le dio otra función, que labrara ese lugar, ¿verdad? Que lo labrara, que lo trabajara. Entonces, ahí vemos cómo Dios, ¿verdad? Le da una responsabilidad a Adán. ¿Y qué es esa responsabilidad? Pues son las obras. Es una obra que él hacía, ¿verdad? En el orden de nuestro Dios. En el orden, hermanos, que Dios establece. Y no, ¿verdad? Adán, como fuera la primera creación, pues él obedeció en todo lo que le mandó Dios. Entonces, cuando Dios empieza la creación, ¿verdad, hermanos? Ahí vemos que Dios, ¿verdad? Lo pone a labrar el lugar. Y lo pone, decíamos, y dice, y lo guardase. ¿Qué significa la palabra guardar? Cuidar, ¿verdad? Protegerlo, ¿verdad? ¿Y qué más podemos decir ahí, hermanos? Ayúdenme. La paz del Señor a todos mis hermanos, hermano Roberto. Hermano Roberto, Dios le pague por esa flor. Dios le pague. Dios les pague a todos hermanos que nos están dando esos regalos, la verdad se los agradezco. Dios los pone a Adán con un propósito, ¿verdad? No lo puso para que estuviese Adán de ocioso, ni para que tampoco Adán se estuviera rascándose ahí, ¿verdad? Nada más
las costillas y estar diciendo, "Ah, pues Dios me dio todo, aquí me quedo debajo de un árbol y me voy a estar aquí comiéndome pues mis naranjitas, mis uvas, no, aquí yo me la, no, le dio, ¿verdad, hermanos? Una responsabilidad, es lo que quiere decir que le dio, ¿verdad, hermanos? A Adán, dice, lo puso que labrase y lo guardase, le dio una responsabilidad. Entonces, Adán como un hombre, ¿verdad? Que era fue la creación de Dios, tenía que obedecer. Y ese trabajo, ¿verdad? Esa labor que le dio Dios a Adán, se lo dio, ¿verdad? Con amor. Y las primeras obras que se hizo, las primeras obras que hizo el hombre cuando estuvo en el Edén, fue labrar el jardín del Edén. Entonces, Dios, ¿verdad, hermanos? Cuando establece digamos, un orden, cuando establece algo, hermanos, que es de Él, ahí es donde cuentan las obras. ¿Qué hubiera pasado? Vamos a tomarlo de esta manera. ¿Qué hubiera pasado, verdad, hermanos, si Dios no hubiera, verdad, hermanos, puesto este orden, no hubiera, ahora sí, criado ese jardín del Edén? ¿Se estuviera hablando ahorita de Adán? ¿Se estuviera hablando de Eva? ¿Se estuviera hablando, hermanos, de esa primera creación? Ni la historia, ¿verdad, hermanos? Pero cuando Dios establece algo, cuando Dios, ¿verdad, hermanos? Pone algo, queda para la historia. Se cuenta. Entonces, por eso es que nosotros estamos hablando de Adán. Porque quedó para que nosotros lo conociéramos. Entonces, esas obras que se quedaron, ¿verdad, hermanos? Bien plantadas en el corazón de Adán, hasta ahorita, hasta la fecha, la estamos recordando. Porque quedó en el orden establecido de Dios. Entonces, todos aquellos que piensan que Adán nomás ahí estaba comiendo, pues no, comía, pero también tenía que, hermanos, cuidar, proteger ese jardín y tenía, ¿verdad?, que labrarlo. Para aquellos que dicen, ¿verdad?, que no se tiene que trabajar, para todos aquellos que dicen que no se tiene que obrar en la iglesia de Dios, no, ¿verdad, hermanos? Se tiene que trabajar, se tiene que hacer. ¿Qué se va a hacer? Pues una labor, un trabajo. Adán se lo puso él solo, ¿verdad que no? Dios dice que lo puso para que labrase ese lugar y le entregara cuentas a Dios. Y sí le entregó cuentas, ¿verdad? Pero unas cuentas que a lo mejor son desagradables. Pero ahí estuvo aquella creación trabajando para Dios, cuidando ese jardín, haciendo una labor que Dios les dio a ellos. Y cuando dice, hermanos, que Él viene y viene a preguntarle a Adán, ¿dónde estás? ¿Ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba? Sí, Él sabía todo. ¿Sabía Dios que iban a fallar? Sí. Porque, ¿verdad? Después que lo saca de ese jardín, ¿verdad? Ya no pudieron entrar porque un ángel dice que con una espada en la mano cuidaba aquel lugar y no lo podía dejar entrar. Entonces queda bien claro, ¿verdad, hermanos? Queda bien claro que cuando Dios hace a la creación, no la hace nada más para que estuviese en ese lugar. No, la hizo para que trabajase, para que labrase ese lugar. Entonces, Adán, ¿sería una persona trabajadora? ¿Sería una persona que no estaba de ociosa en ese lugar? Ah, no, pues como Adán ya me puso aquí, ¿verdad, hermanos? Ya Adán ya está aquí, ya Dios me puso los frutitos aquí, ya. No, ¿verdad? Adán dice que trabajaba, ¿verdad? Entonces, Abraham labraba la tierra, Adán labraba la tierra, hermanos. No estaba de ocioso, ¿verdad? Abraham hacía obras dignas en las cuales él, pues, estaba ahí obedeciéndole a Dios, porque esas obras son las que cuentan delante de Dios.
Ok, como dijeron, como les dije, ¿verdad? Que iba a bloquear personas, las voy a bloquear. Porque yo no quiero estar hoy viendo ni estar recibiendo mensajes absurdos, ¿verdad? Mensajes que, que no están bien. Pues ya se fue una, ¿verdad? Sí, entonces vamos a proseguir. Es que a veces, hermanos, estos textos ofensivos distraen. Entonces, entonces tenemos nosotros que poner orden, hermanos. ¿Verdad? Y disculpen que voy bien dicho, dice nuestra hermana Liliana, voy a buscar un texto para, para seguir adelante, hermanos. Sí, es que yo tomé ese texto de Adán y Eva porque piensan que las obras empezaron a hacer desde el Señor Jesucristo. Y ese es otro tema que voy a abordar como segunda parte, ¿verdad? Como segunda parte, porque según las obras que hace el pueblo de Israel, ¿verdad, hermanos? Son obras que Dios puso. Y no lo estoy hablando yo, lo está hablando, ¿verdad? La enseñanza, la palabra de Dios, la Biblia. Y basado a eso nos vamos a tener que ir, hermanos. Sí, entonces cuando Dios hace la creación a la primera persona, ¿verdad? Le pone un lugar especial. Le dio un lugar. Porque era su creación de él. Porque él la formó, él la hizo. Entonces cuando los pone en el jardín del Edén, ellos decíamos al principio del texto, ellos los puso para que labrase el jardín y lo cuidara. ¿Entendido? Entonces, las iglesias que no quieren trabajar, las iglesias que no quieren hacer obras, pues porque no son, ¿verdad?, de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo. Entonces, ese sería otro tema, hermanos. También estaría buenísimo, ¿verdad? El tema de las obras, que son obras para salvación. Estas obras que hacía, ¿verdad, Dan? Era obediencia hacia Dios. Para, hermanos, ¿verdad? Ahora sí, obedecer a Dios. Entonces, ¿no estaba de ocioso Adán? No. Dice Nehemías, vamos a leer en Nehemías 4:17. Los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra. Y la otra, y dice, y en la otra tenían la espada. Vamos a leer del 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios dice, habla desde dice, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Qué hacía Nehemías? O sea, este es un texto de Nehemías y todavía falta, ¿verdad? Deuteronomios, el pueblo de Israel cuando construyeron aquella, ¿verdad? La iglesia donde fue Salomón a orar, o sea, todavía falta. Dice, cada uno a su tarea. ¿Qué hacía cada uno de aquellos que tenían, verdad, la espada en la mano y con la otra trabajaban? Estaban en su tarea, en su labor, en las obras.
Dice, desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la obra, mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Y luego dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. ¿Qué hacían aquellos hermanos? Vamos a decir nuestros hermanos, porque también, ¿verdad, hermanos? Era el pueblo de Israel. Trabajaban con una mano y con la otra tenían la espada. ¿Y en dónde trabajaban? Aquí nos narra, dice, desde aquel día de la mitad de mis siervos trabajaba en la obra. Estamos hablando de Nehemías. Y la otra mitad tenía lanzas, perdón, y la otra mitad tenía, sí, lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Qué hacía, hermanos, el pueblo de Israel? Trabajaba en la obra, en ese muro. Entonces el pueblo de Israel no era un pueblo que pues hacía lo que quería, no. ¿Quién era Nehemías? Nehemías era un enviado de Dios. Y ellos se tenían que sujetar a ese enviado de Dios. Por eso les ponía aquí, ¿cuándo y dónde acepta Dios nuestras obras? Entonces nuestras obras, hermanos, sabemos que son aceptadas ante Dios cuando Dios envía a un hombre. ¿El pueblo de Israel se dirigía por él mismo? ¿Verdad que no? El pueblo de Israel caminaba por sí mismo, se dirigía a donde él quería. ¿Verdad que el pueblo de Israel nunca hacía lo que él quería? El pueblo de Israel se sujetaba a sus siervos, a sus profetas, a sus reyes, y tenía que hacerlo. Era una ley que tenían que sujetarse a esa jerarquía, a esa verdad, a esa orden. Entonces, el pueblo de Dios siempre ha tenido a alguien quien los va guiando. Siempre ha tenido a alguien que los va conduciendo, que les va enseñando. Entonces, como ejemplo tenemos al pueblo de Israel. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Pues el pueblo de Israel obedecía. Cuando el pueblo de Israel obedecía al que Dios enviaba, todo le salía bien. Pero cuando Israel desobedecía, le iba mal. Porque en ese pueblo de Israel había alguien que los guiaba. Entonces esas obras se tenían que hacer, ¿verdad, hermanos? De acuerdo como estaba establecido a través de aquellos hombres que Dios enviaba. Entonces, el pueblo de Israel, Adán, trabajaban. ¿Y esas obras eran manifiestas? Sí. ¿Y Dios las recibía? Sí, las recibía. ¿Y las tomaba en cuenta? Sí. Porque había alguien, ¿verdad?, que estaba ahí, que era puesto por Dios, que eran los enviados de Dios, como fue Moisés, como fue, ¿verdad, hermanos? Josué, como fue Isaías, como fue Malaquías, como fue David, como fueron todos los siervos de Dios. Entonces Dios se manifestaba en el pueblo de él o fuera del pueblo de él. Las obras que a Dios le agradaban se hacían dentro del orden de Dios, donde estaba un pueblo de Dios, o se hacía fuera del pueblo de Dios.
Porque podemos pensar que Dios donde quiera toma en cuenta las obras. Podemos pensar que a donde quiera que uno vaya, ahí Dios te toma en cuenta las obras. Entonces las obras que se quedaron escritas en este testimonio, en la Biblia, pues son las obras que a Dios le agradó y así estuvieron y así se quedaron, hermanos. Entonces viene el pueblo de Israel y cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, empieza a caminar, ¿verdad?, con los enviados de Dios, aquellas obras eran gratas ante Dios porque estaba alguien que los iba guiando y los iba dirigiendo. Y aquel que los dirigía les decía que pusieran por obra sus mandamientos y que se sujetaran a él. Bien, como el tiempo es muy corto, hermanos, yo voy a ir más rápido. Entonces, vamos a leer aquí en Primera de Reyes 6.1. Cuando Salomón edifica el templo, dice, tengo del 6.1, ok, en adelante. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 70 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 22 codos largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor contra las paredes de la casa de alrededor del templo y del lugar santísimo. E hizo cámaras laterales alrededor. El aposento debajo era de 5 codos de ancho, el del medio de 6 codos de ancho y el tercero de 6 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones en la casa alrededor para que no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que tenía ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó y la cubrió por artesanados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con madera de cedro. ¿Se imaginan cuántas cosas, verdad, hizo el rey Salomón? Todo el pueblo estaba con él. Y luego dice el 17, me voy a brincar porque está largo. Dice que la casa estaba tan hermosa. Y luego dice el lugar santísimo estaba en la parte de adentro. Bueno, empieza a narrar tantas cosas. Y todo ese texto te dice todo lo que le hicieron. Puso querubines dentro y cubrió de oro los querubines. Esculpió todas las paredes en la casa y cubrió de oro el piso de la casa. Y luego dice la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo. Bueno, te empieza a dar aquí todos los detalles donde ellos estuvieron construyendo. ¿Cuánto tiempo se imaginan que estaba construyendo? ¿Cuántos tiempos se imaginan ustedes que estuvo ahí Salomón con el pueblo de Israel trabajando? O sea que el pueblo de Israel no era un pueblo que estaba estancado, un pueblo que estaba, ¿verdad?, esperando a expensas de los demás, ¿no? ¿Verdad? Ellos eran hombres activos, trabajadores, ellos eran sabios para hacer la artesanía. Cuando hicieron ese templo, lo dejaron bien embellecido, bien hermoso por dentro. Lo cubrieron de oro, o sea que le pusieron de las mejores maderas,
de las mejores piedras, de los mejores, bueno, lo dejaron hermoso. Bueno, ¿cuánto tiempo estuvo esa obra? ¿Cuánto tiempo estuvo Israel trabajando en esa obra? Hermanos, era un templo hermoso, grandísimo, ¿verdad? Duró años. No he acabado de leer este texto, pero debe decir cuántos años estuvieron ahí. Bueno, solamente era ese texto, hermanos, para seguir avanzando, porque todavía nos faltan textos, ¿ok? Nos faltan textos en los cuales también vamos a ir leyendo. Está Éxodo 36. Está Éxodo 36, 2. Dice, y Moisés llamó a Bezalel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre y a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Fíjense, dice, y a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Llevaba, dice, en abundancia, ¿verdad? Aquellas ofrendas. Dice, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. La pregunta aquí es, ¿quién mueve los corazones para trabajar en la casa de Dios, donde está un enviado de Dios? Aquí lo acabamos de leer. Dice, había puesto Jehová sabiduría todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Cuando Dios pone un enviado, a los hermanos, a los que trabajan, que se unen, que están ahí, trabaja y trabaja, ¿los mueve el hombre? ¿O los mueve el dinero, lo que les pagan? ¿O los mueve Dios? Porque el corazón de ellos los movió Dios, no ellos se movieron solos, ¿verdad? Sino que ese corazón, sabemos que Dios lo movió a ellos su corazón. Entonces, dice que a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. O sea que el pueblo de Israel no estaba estancado, sino trabajaba, ¿verdad, hermano? Sino él estaba trabajando en esa encomienda que Dios le había dado al rey David, que después lo termina el rey Salomón, el templo. Para aquellos que digan, no, es que el pueblo de Israel no trabajó, es que el pueblo de Israel no hizo nada. No, desde Adán, y estamos viendo, ¿verdad?, en el antiguo pacto cómo el orden divino por Dios establecido, las obras que hicieron desde Adán y hasta, digamos, hasta Pablo, Juan, todos los apóstoles, fueron, ¿verdad?, hechas por Dios. Entonces, no nos salgamos de ese margen. Vamos a continuar. Dice, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucha más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. ¿Qué hacía, hermanos, el pueblo de Israel? ¿No estaban de ociosos? ¿No estaban esperando que les dieran de comer como al pajarito en la boca? ¿No estaban esperando, verdad, que les mandara Dios el maná del cielo? No, trabajaban, se esforzaban, eran ejemplo de las ciudades. Era la envidia
de todos los pueblos. Por eso todos los pueblos procuraban hacerle guerra a Israel. Porque si algo, ¿verdad? A los otros pueblos les daba envidia, era ver cómo el pueblo de Israel se unía para trabajar. Dice que la reina de Seba, cuando oyó hablar de la sabiduría, ¿verdad? De todo el trabajo que había hecho Salomón, es un texto también bien precioso. Dice que la reina de Seba vino a ver al rey Salomón y le trajo presentes. Le trajo oro, le trajo mirra, le trajo especies, le trajo aromas. Bueno, le trajo, ¿verdad?, de lo mejor. Y cuando ella llega a ver al rey Salomón, se quedó sorprendida. Y lo que dice ella, no me dijeron ni aún ni la mitad de lo que estoy viendo. Bendito tus siervos que te oyen. Y quedó maravillada. Y aquella no era una reina. Y aquella no era una mujer también con riqueza, con jerarquía, con poder, con dominio para... Pero cuando Dios pone a un hombre, cuando Dios, ¿verdad?, pone al frente a alguien que los guíe, que los dirige, todos se unen. Entonces el pueblo de Israel por eso era la envidia de todos los pueblos, porque trabajaban, se unían, afrentaban, ganaban las guerras, tenían, ¿verdad?, no les faltaba nada. Dios estaba con ellos, porque había un enviado de Dios. Entonces el pueblo de Israel estaba de ocioso, el pueblo de Israel no trabajaba, el pueblo de Israel solamente se la pasaba haciendo guerras, que haciendo guerras era parte de esas obras, porque también cuenta como obras, ir a la guerra. Aquellos hombres de verdad que iban a la guerra, pues se iban porque era una orden de aquel que los mandaba, vayan, y tenían que cumplir. Entonces vemos que el pueblo de Israel también, ¿verdad? También no estaba de ocioso. O sea, estamos hablando del pueblo de Israel. Y si nos venimos analizando, hermanos, si nos venimos viendo los reyes, ¿verdad? Todos aquellos patriarcas, cómo trabajaron, cómo se esforzaron, dieron la vida. Vamos a leer Levíticos. Levíticos 25:1. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra, ¿quién le dio esa tierra? Al pueblo de Israel. Se lo dio un gobierno, se lo dio los reyes, se la dieron unas naciones al pueblo de Israel, se la dieron, ¿verdad?, los vecinos, las ciudades cercanas. No, se la dio, ¿verdad?, el mismo Dios, porque quería Dios que quedara marcado en la historia, ¿verdad?, en la historia de Dios. Dice: habla a los hijos de Israel y dile: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años pondrás tu viña y recogerás sus frutos. Dirán aquí, ¿verdad?, los que me están oyendo, dirá: pero pues ¿quién no trabaja? Todos trabajamos. Eso es algo natural. Eso es algo que pues todos tenemos que hacer. Sí, yo no digo que no tenemos que trabajar y hacer, pero ese es un trabajo. Esa es una labor, ¿verdad?, del ser humano cotidiana. Pero cuando Dios ordena, ¿verdad, hermanos? Cuando Dios ordena, cuando Dios manda, se tiene que hacer. Entonces, esta orden que estaban recibiendo, que 6 años sembrarán tu tierra y 6 años plantarán tu viña y recogerán sus frutos, ¿quién se la estaba dando? ¿Otra ciudad? ¿Otras personas? ¿Otras naciones? No, se la estaba dando el mismo Dios. Dice: pero 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni pondrás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada no segarás, y las uvas de tu viñado no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere
en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. Acontecerá 7 semanas del año, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas del año vendrán a hacerte 49 años. ¿Verdad? Estas leyes, ¿quién se las daba, hermanos? Pues Dios. Vuelvo otra vez la redundancia. El pueblo de Israel hacía obras, sí. Esas eran las obras que Dios le daba al pueblo de Israel a través, ¿verdad, hermanos? A través de los enviados de Dios. Qué bonito es, ¿verdad? Cuando hay un hombre de Dios. Qué bonito. ¿Verdad, hermanos? Porque entonces no podemos decir nosotros que esas obras eran del mundo. No. Vamos a buscar otro texto. Está en primera. Dice Crónicas 1:6. Vamos a ver. A ver si no me equivoqué. Yo creo que me equivoqué. Entonces las obras que hacía el pueblo de Israel, ¿verdad, hermanos? Eran obras que Dios les había dado. Que Dios les había establecido para que trabajaran. Y que no estuvieran de ociosos. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo de Israel no hubiera tenido un enviado de Dios? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran tenido, verdad, hermanos, alguien que los dirigiera? Pues lo que hubiera pasado, ¿verdad? Que no hubieran progresado, no hubiera quedado un legado de ellos. El legado es, ¿verdad? No hubiera quedado una historia de ellos. Entonces, donde hay un hombre de Dios, queda historia, queda marcada, queda pasmada, ¿verdad, hermanos? Esa historia. Y se cuenta con orgullo, ahorita como lo estamos contando. Pero ¿a quién fue dirigida, hermanos, esa obra? Pues para los hijos de Israel, para el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces vamos a ver otra parte. Vamos a ver cuando el rey Salomón ya termina esta obra. Dice Segunda de Crónicas 6:16, para la gloria del Señor. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le has prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cumple tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas en verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que ha edificado? Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su suegro y a su ruego de Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa, el día de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste: mi nombre estará allí. Que oiga la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo, al darle
conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel, derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y le harás volver de la tierra que diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú lo oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo y les enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvias sobre tu tierra que diese para beber por heredar a tu pueblo. Este texto, hermanos, ¿verdad? Es un texto donde Salomón, ¿verdad? Ya edificó todo el templo. Ya lo entrega. Ya, solamente, ¿verdad? Fue y inauguró el templo, hizo su oración. Si algo notaron ustedes en esa frase de este texto, dijo, si tu pueblo viniere a este templo, a esta casa, o sea que esa casa era el templo de Dios. O sea que el pueblo de Israel era la sinagoga de Dios, era la iglesia de Dios. Para aquellos que dicen que la iglesia de Cristo, ¿verdad? Pues solamente son los, bueno, no quiero mencionar nombres, pero Israel era el pueblo de Dios, iglesia quiere decir congregación. Entonces se congregaban ellos. Entonces la iglesia de Cristo, ¿verdad? La iglesia que viene desde el pueblo de Israel no es de Cristo. Esa ya viene, hermanos, ¿verdad? Viene desde atrás. Entonces ahí vemos nosotros, hermanos, que el templo que hizo Salomón era una casa de oración, era una iglesia. Entonces la iglesia, ¿verdad? Esa es la iglesia mística que está en el secreto de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando hay un hombre de Dios que enseña al pueblo para instruirlo, para que sus obras sean, ¿verdad?, recibidas ante Dios, ¿verdad, hermanos? Que nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer. Lo que tenemos que hacer es nosotros obedecerle al que envió el Dios. Entonces, cuando hay un hombre de Dios, cuando se manifiesta, ¿verdad? Digamos, cuando Dios se manifiesta en sus hijos, digamos, esa obra prospera, queda marcada en el libro de la historia de Dios. Entonces, el pueblo de Israel trabajaba así, historia nos dejó. Entonces, el cómo conozco yo, cómo yo voy a conocer el pueblo de Dios. ¿Cómo yo voy a conocer a un enviado de Dios, que es a la iglesia de Dios? Pues verlo cómo trabaja, ve su trabajo, ve su labor, ve, ¿verdad?, las cosas, los templos, las casas de oración donde van. Porque aquí disculpen, hermano, que estoy volviendo a resetear este live. Ya salimos de ahí. Ya, lo logré. Amén, hermano, tiempo de gracia. Dios le bendiga. Sí, aquí estamos hablando de las obras, ¿verdad?, de Dios que le da a su pueblo Israel desde cuando Dios se manifestó, ¿verdad?, con sus obras hermosas y a quién se las dio.
Ay, disculpen la ortografía que puse ahí, pero esto lo hice rápido, hermanos. Es que acá ya es tarde, ya es la base casi la una. Y todavía no termino. Entonces Salomón, ¿verdad? ¿Verdad? Hace su oración y le dice, todo aquel pueblo cuando viniere aquí al templo, a la casa de Dios, a a la casa que ellos edificaron, a la casa donde ellos hicieron sus obras, el pueblo de Israel, donde ellos pusieron esas piedras, donde ellos hicieron ese piso, donde ellos pusieron, ¿verdad? Los techos, donde ellos forraron de oro, donde ellos, ¿verdad? Hicieron toda aquella obra tan hermosa, donde hicieron aquellos querubinos, le dice el rey Salomón, tú Dios oirás desde los cielos, y si han pecado tú los perdonarás. Entonces, ¿a dónde ves donde están las obras que Dios acepta? ¿Dónde hay un hombre de Dios? ¿Dónde está un enviado de Dios? O pregunta a los hermanos allí abajo, hermanos, ¿ustedes creen que todas las obras que hacen todo el mundo son agradables a Dios, son aceptables a Dios? Estoy hablando, ¿verdad?, del tiempo de la ley, de las obras que hacían aquellos hombres, que el pueblo de Israel, ellos trabajaban y ellos tenían, ¿verdad?, quien los guiara, quien los dirigía. Incluso cuando hace el templo, ¿verdad?, Salomón que lo terminó, él dijo, quien viniere a tu templo, a tu casa que ellos edificaron, no les dijo, vayan donde quieran, allá póstrense debajo de un árbol, debajo de un palo, allá en su casa, en su cuarto, ahí. No, dijo, vengan a la casa de oración, hermanos. Y ahí, entonces, estamos viendo, hermanos, este panorama tan hermoso, ¿verdad? Que las obras, ¿cuándo dice y dónde acepta Dios nuestras obras? ¿Cuándo? ¿Cuándo Dios pone un enviado? ¿Cuándo nos envía un hombre? Estamos hablando de las obras que hacía el pueblo de Israel y las obras, ¿verdad?, que hizo Adán. Adán estuvo en el jardín y lo puso Dios para que labrase ese jardín y lo cuidara. No estuvo de ocioso. Entonces, nuestras obras, ¿verdad, hermanos?, que el pueblo de Dios hace, son aceptadas delante de Dios cuando hay un hombre de Dios. Estamos hablando, ¿verdad?, en el tiempo de la ley. El pueblo de Israel trabajó, ya vimos. ¿Cuántas obras hizo? Ya vimos muchos textos. Estamos viendo el del rey Salomón cuando ya la casa de oración, ¿verdad?, que ya la terminaron, ya habían puesto todo, habían trabajado, habían estado aquellos sabios, estaban aquellos hombres que hacían artesanías, que se dedicaban, ¿verdad?, a esas hermosas labores, hombres llenos de sabiduría por Dios, y los puso en el templo a trabajar. El pueblo de Israel era un pueblo ocioso, un pueblo que no trabajaba. No, el pueblo de Israel era un pueblo bien ordenado, trabajador. Incluso, ¿verdad?, que aquel templo que hicieron grandísimo, hermoso, cuando Salomón ya lo inaugura, está en Segunda de Crónicas 6, ahí te dice. Pero dice Salomón, no, aquellos, o sea, cuando el pueblo venga y te orar en esta casa de oración, tú irás de los cielos. No le dijo, váyase allá, abajo de un árbol, abajo no sé, no sé, por allá en tu casa, en tu cuarto, no, le dijo, en la casa de oración. Por eso las obras de Dios quedan marcadas cuando hay un hombre de Dios. Hay una distinción. Y decía tu hermano hace rato, ¿por qué? Dios le bendiga, hermano, en defensa de la verdad. A todos mis hermanos, Dios les bendiga y Dios les pague por todos sus comentarios y por todo el apoyo que me dan, hermano. La verdad me siento satisfecho, y acuérdense que esto no lo hago porque, digamos, para ganar, hermanos, que me sigan, no, para ganar likes, no, yo no lo hago con esa intención, yo lo hago con la intención de impartir un poquito de mi conocimiento, ¿verdad? Porque pensamos a veces, no, es que las obras que a Dios le agrada solamente es cuando el Señor Jesús vino. No, ¿verdad? El pueblo de Israel trabajó. ¿Y aquellas obras fueron aceptas ante Dios? Sí, porque así a Dios le plazó que se hiciera, que se trabajara en ese orden de Él, en ese plan divino de Dios, así.
Y así va a ser, hermanos, hasta que Dios venga por su iglesia. Dice el hermano, no todas las obras son buenas, sí, pero estamos viendo las obras buenas, porque hay obras que no son buenas, ¿verdad? Todos los hombres como seres humanos, como carne que somos, a veces cometemos obras que no son agradables ante Dios, pero esas no quedan patentizadas como obras buenas para que, ¿verdad? Los demás generaciones que vienen vean, algunas sí quedan escritas y nos sirven a nosotros como ejemplo para seguir. Y nuestro hermano nos daba un texto, dice, nos da Primera de Reyes, vamos a buscarlo, vamos a hacerle ese gran favor a nuestro hermano que está participando ahí con nosotros y Dios le pague y Dios le bendiga. Nuestro hermano John Paris, no sé de dónde nos está mirando. Nuestro hermano nos da el texto de Primera de Reyes 12:10. Por aquí la tenemos ya. Dice el hermano, Primera de Reyes 12:10. Dios le pague, para la gloria del Señor. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo, que te ha hecho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuirás algo. Así les hablarás, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo mas yo dice, añadiré a vuestro yugo, mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. El tercer día vino Jorobán con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era destino de Jehová para conformar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ananías, Solonoita, a Joroboam, hijo de Nabot. Hay cosas, hermanos, que para el hombre a lo mejor le son malas. Pero todo, hermanos, lo que está dentro del orden de Dios, Dios lo ha hecho con un propósito, aunque para nosotros sea malo. Así créanlo, hermano. Así créanlo, aunque para nosotros sea a nuestra manera de comprensión algo malo, pero mientras esté establecido en el orden de Dios y Dios lo aprobó como está escrito, ¿verdad? Nosotros sabemos que aún lo que nosotros no le entendemos, así Dios lo permitió. Es como, por ejemplo, hermano, te voy a dar un ejemplo. Si nosotros vemos, ¿verdad?, la vida del Señor Jesucristo, ¿verdad que Dios pudo haber evitado que su hijo sufriera? Pudo haber evitado que su hijo le dolieran, hermanos, esos azotes. Y pudo haber evitado también a Eva que no tomara ese fruto. Pero el mundo es de Dios y todo lo que Dios quiere lo hace. Entonces, no estoy en contra de eso, ¿verdad? Pero sí queda bien claro que mientras Dios lo permita, está ahí para ejemplo de todos nosotros. Como decía nuestro hermano, hay obras buenas y hay obras malas. Entonces nosotros siempre vamos a agarrar. Sí, dice hermano, ya no fue voluntad de Dios.
Dios lo hizo con una condición. ¿Por qué Dios lo hizo así? Para poderle quitarle el pueblo, ¿verdad? Dios es más sabio que nosotros, entonces sería comprender y entender bien esa parte. Pero estamos hablando de las obras que el pueblo de Israel hizo, hermanos, ¿sí? Adelante, estamos, ya está, me perdí la hilación. Eh, Estábamos, ¿dónde? Levítico, en Primera de Crónicas, Primera de Crónicas, vamos a buscar ese texto. Vamos a ver si está hermoso, porque todos están hermosos. Primera de Crónicas, no sé si ya lo leímos, o era segunda de Crónicas. Leímos 6. Vamos a leer el 1. Por aquí anda, por aquí anda. Vamos a ver qué nos dice. Dice, y subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te daré. ¿Qué hizo Salomón, hermanos? Hizo una obra. Dice, aquella noche dice, subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Esa también, hermanos, era parte, ¿verdad?, de las obras que hacía el pueblo de Dios. Y Salomón dijo a Dios, tú le hacen, dice el 8, y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en este suyo. Conforme pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y glorias como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que está en Gabaón delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reunió sobre Israel. Y juntó Salomón carros y gente de a caballos, y tuvo 1400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey de Jerusalén. Y cumplió el rey, dice, y como acumuló el rey plata y oro en Jerusalén, como piedras y cedros, como cabrahigos de la cefela en abundancia. Y los mercaderes del rey compraban por contrato caballos y lienzos finos en Egipto para Salomón. Y subían y compraban en Egipto un carro por 600 piezas de plata y un caballo por 150, y así compraban por medio de ellos para todos los reyes de los Eteos y para los reyes de Siria. Fíjate todo el trabajo que tenía el rey Salomón. Tenía digamos, un imperio delante de él que gobernar. Los puso a trabajar, los mandaba, ¿verdad? Aquí nos dice, y ya como dice, y juntó Salomón carros y jinetes de a caballos, y tuvo 1400 carros y 12,000 jinetes,
los cuales puso en las ciudades. ¿A qué los puso? ¿A descansar? No, no, los puso a trabajar, a hacer obras. Pero ¿cuándo es que esas obras le agradan a Dios? Cuando hay un hombre de Dios. Ven que aún la iglesia, ¿verdad, hermanos? Desde el principio, desde nuestros, los del pueblo de Israel, él trabajaba. Ellos hacían obras. Entonces, ahorita cualquiera que te ve trabajando, que te ve haciendo obras para Dios, le causa admiración. Y dice, no, es que Cristo ya pagó por nosotros. La salvación ya es gratis. ¿Cómo? Bueno, hermanos, vamos a ver qué horas son. Ya es la 1, ya llevo 1 hora. Leí, vamos donde Deuteronomios 18:15. Son textos que se ven cortitos, hermano, pero tienen mucho. Dios le pague a mi hermano que me están dando like, hermano, la verdad les agradezco mucho. Dios les pague, de verdad. Dice Deuteronomios 18:15. Vamos a ver qué dice. Deuteronomios 18:15. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Fíjense, hermanos, fíjense. Vamos despacito. Vamos despacito. Vamos a leer el 9 arriba, porque eso, lo bonito empieza desde arriba. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová, tu Dios, te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace esas cosas, y por estas abominaciones Jehová, tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te han permitido esto, Jehová tu Dios. Vamos al 19. 18-19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o a que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo no seremos? ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, dicen aquí lo importante. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Voy a volverlo a leer, voy a leer. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción le habló el tal profeta, no tengas temor de él.
O sea, que hay profetas que profetizan falsamente, sí. Pero el profeta, ¿verdad? El siervo que Dios manda y habla y se cumple, a ese sí hay que tenerle temor. A ese sí hay que obedecerle, al que Dios ha puesto. ¿Y por qué tanto esa obediencia? ¿Por qué tanta exigencia? ¿Por qué dicen, verdad, que se va uno, se inclina y que uno, verdad, se arrastra de la... No. Nosotros vemos, verdad, que a través de la Biblia el pueblo de Israel, si algo a ellos les hacía estar firmes y prosperar y ganar las guerras, era cuando obedecían al profeta. Y lo está diciendo Dios. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Aquellas naciones también obraban, también trabajaban, también hacían sí, pero sus obras eran malas delante de Dios. Entonces dice Dios, ¿verdad? Porque dice, vamos a leer, dice, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por estas cosas, abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿Por qué Dios no quiere que te juntes con aquellas naciones? Bueno, sí le decía al pueblo de Israel, porque tienes que ser perfecto, porque tienes que andar bien delante de Dios, porque tú eres mi único pueblo, porque mis ofrendas, lo que yo te digo, ¿verdad? Eso que tú obedeces a mí es grato delante de mí, es lo que le quiso decir Dios. No, no te juntes con ellos, ¿verdad? No te contamines en sus creencias de ellos, porque ellos son agoreros, adivinos, ¿verdad? Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicería, ni escarnecedor, ni de adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por esas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha prometido esto Jehová. La pregunta aquí es, si el pueblo de Israel iba a entrar a un lugar, a una tierra que Dios le había prometido que fluía leche y miel, le encargó Dios, ¿verdad?, al pueblo una ordenanza, un mandamiento, sí. ¿Por qué? Porque no iba a ser igual que ese pueblo. No se iba a contaminar juntamente con ese pueblo. Porque las obras que hacía el pueblo de Israel eran únicas. Como esas obras no había más, hermanos. Eran las únicas obras que a Dios le agradaba. Por eso le decía, perfecto serás delante de Jehová. Y no se oirán delante de ti todas esas perversidades de aquellos hombres que son agoreros, adivinos. No, no. Sino que serás perfecto delante de Jehová. Ah, el pueblo de Israel también era perfecto delante. Sí. Por eso Señor Jesucristo cuando viene, ¿verdad? Y nos habla a través de los apóstoles, ya es otro tema que después más adelante voy a hablar. Pide que Dios es santo. Y todo aquel que se acerque a Dios tiene que ser santo. Entonces el pueblo de Israel tenía que cuidarse, sí. No tenía que participar de las obras infructuosas de los otros pueblos, no. Porque el día que practicara esas obras, el día que hiciera, ¿verdad?, esas obras, Dios los iba a desechar. Nuestro hermano Tiempo de Gracia nos da, voy a leer, hermanos, solamente un texto, ya después paso con el de usted, que si me lo permite. Tengo Levíticos 17:8, Génesis 6, Éxodo, Levíticos 18:8. A ver, aquí lo tengo. Creo que no es, hermano. Creo que no es. Me equivoco. Éxodo. No, es que me brinqué uno. Sí, me brinqué uno. Es Éxodo. Éxodo. No sé si ya lo leí. 17:8. Dice Éxodo 17:8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel y
en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógeme varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré contra la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Él lo está diciendo Moisés. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron, dice, se cansaban, dice, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza, hasta que hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. La pregunta aquí es, hermanos, ¿el pueblo que estaba peleando allí, quién era? ¿El pueblo de Egipto? No, era el pueblo de Israel. Pero ahí había un hombre de Dios. Y esas obras que estaban haciendo el pueblo de Israel eran buenas. Bueno, en su tiempo, delante de Dios eran buenas. Así le agradaba a Dios, así le agradó. Pero dice que ahí estaba un hombre de Dios. Y cada vez que ese hombre de Dios levantaba las manos, el pueblo, ¿verdad?, de Israel avanzaba ganando. Y cuando bajaba sus manos, el enemigo empezaba a ganar. Entonces el pueblo de Israel vio y mandó sentar, ¿verdad? Se sentó Moisés, sentaron, pusieron una piedra, pero ahí estaba Hur y Aarón sosteniendo esas manos. Para que las manos de Moisés. Por eso les decía, bueno, y estos hombres, el pueblo de Israel, estando en la batalla, ¿qué hacían? Pues estaban obedeciendo al hombre de Dios, estaban peleando. ¿Y eso delante de Dios era agradable? Pues sí, era una guerra que era permitido que en esos tiempos se peleara de esa manera. Eran las obras que el pueblo de Israel hacía. Pero ahí estaba un hombre de Dios, ¿por qué no les prohibía que no mataran? Pero los hombres de Dios, lo que ellos hablan es porque Dios está en ellos. Entonces, lo que Israel hizo era bueno, sí. Estaba el hombre de Dios ahí, Moisés, levantando sus manos. Hur y Aarón estaban trabajando ahí, sosteniendo las manos, sí. Esa era la obra. ¿Y ganaban aquellas batallas? Sí, las ganaban. Entonces, por eso les decía, ¿dónde y cuándo? Cuando hay un hombre de Dios. Vamos a buscar el texto que nos daba el hermano. Perdón, mi hermano. Aquí está, Jeremías 14:14 nos da el hermano. Ya casi vamos acabando, hermano. Ay, disculpen. ¿Dónde está Jeremías? Vamos a buscar Jeremías. Permítame tantito. Para que no digan, hermanos, que nosotros exageramos. En cuando hacemos obras, cuando trabajamos, cuando ven los templos, es que hacen mucho. Es que ustedes los exprimen, a ustedes los obligan a trabajar. No, ya leímos el texto aquel donde dice que Dios a todo aquel que sentía el deseo en su corazón, iba a trabajar. Entonces, no es obligatorio, no nos obliga a nadie, ¿verdad? Es la voluntad de nuestro Dios. Nos daba el texto de nuestro hermano, decía, perdón, hermano, que cada vez que uno para hablar, se nos olvida. Jeremías 14:14 nos da, hermano. Me dijo entonces Jehová, falsamente, profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así he dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié. ¿Y qué dicen? Ni espada, ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. O sea que ellos, así como engañaban, así era la retribución de aquella maldad para atrás.
Por tanto, así ha dicho Jehová de sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan, y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Les dirás, pues esta palabra derraman, dice, les dirás, pues esta palabra derramen mis ojos lágrimas noche y día, y no hacen, y no cesan, porque de gran quebrantamiento es quebrantado todas las vírgenes hijas de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. ¿Verdad? Bien bonito este texto que nos pone el hermano, donde dice, por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié. Entonces, en el tiempo del pueblo de Israel hace miles de años, no tantos miles, ¿verdad? ¿Había hombres que ya profetizaban falsamente? Sí, ya había hombres falsos que predicaban el nombre de Jehová. Pero a esos profetas, Dios, ¿verdad? Así como ellos hablaban, así como ellos hacían, Dios les retribuía para atrás su pecado. Entonces aquel profeta, ¿verdad? Que predicaba y no se cumplía lo que él decía, pues era un profeta falso y iba a morir. Entonces ahorita, ¿verdad? En estos tiempos, dirá, todos podemos predicar, todos podemos hablar, todos podemos hacer, pero Dios no te lo escucha. Dios no te lo toma en cuenta, como a estos profetas falsos. ¿Existieron en el pueblo de Israel? Sí. ¿Y predicaban? ¿Y hablaban falsamente? Pues sí. Pero dice Dios, ¿verdad? Por tanto, ¿verdad? Dice, y el pueblo, fíjate bien, y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos y, y a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré mi maldad. Fíjate qué peligroso es, qué delicado es cuando hay un hombre de Dios y no obedecemos y no le hacemos caso, o otros que hablan en contra de él, o que hablan, verdad, falsedades y predicando en contra del hombre de Dios, pues a lo mejor ahorita no van a tener su recompensa, pero Dios se las va a tener bien guardadas, ¿verdad, hermanos? Allá abajo. Qué bueno es nuestro Dios, hermanos. Pues Dios les pague por este momentito. Ojalá les haya servido, hermanos, este pequeño live, ¿verdad? Pues cuando a nosotros por ahí, ¿verdad? Nos digan y digan, es que el Señor Jesucristo no nos enseñó a hacer obras. ¿Cómo no? Los primeros cristianos no hacían obras. ¿Cómo no? Los apóstoles nunca enseñaron. ¿Cómo no? Si la enseñanza no la tenemos desde los apóstoles, la enseñanza la tenemos desde el pueblo de Israel, porque o sea, ahora sí que el bosquejo, esa es, ¿verdad, hermanos? Un ejemplo para nosotros, para una enseñanza de nosotros. A todos, hermanos, Dios les pague, Dios les bendiga. Hermanos, ¿qué horas son? 1:21. Hermanos, hablamos 1 hora y 20 minutos. El tiempo se fue rápido. Voló. Bueno, con los poquitos o los muchos, hermanos, que estuvieron aquí, Dios les pague. Creo que ya esta noche ya están durmiendo, pero a lo mejor están en otro live. Pero Dios les pague, hermanos. La verdad, yo este tiempo lo tomo, ¿verdad? Para dar para temas. Ustedes ya me conocen. Estos temas los estoy subiendo a mi cuenta de YouTube. Ahí los van a encontrar. Gracias a Dios, los hermanos que están en YouTube me han ayudado. Ya paso más de los 50 suscriptores. Ya voy a subir también videos ahí en vivo.
Hermano, pues les agradezco a todos ustedes. Si quieren seguirme, no los obligo, hermanos. Cuando ustedes sigan algo, hermano, cuando ustedes vayan a otro canal, vean el contenido. Vean. Cuando escuchen, cuando vean que alguien habla mal de los hombres de Dios, cuando alguien habla mal de los ministros, no entren. Ustedes mismos lo van a percibir, hermano. Dios nos ha dado un espíritu hermoso de sabiduría. Entonces, hermanos, ¿verdad? Esa es mi recomendación. Y si les gustan mis en vivos que hago, hermano, adelante. A lo mejor ahí tomas una partecita cuando vas a llevar tu oración, tu explicación. A lo mejor ahí la encuentras, ¿verdad? Con ese amor yo lo hago también para aquellos hermanos que hay que van empezando apenas, ¿verdad? Y no lo hago con un afán de, como les digo, de engrandecerme, de tener muchos seguidores. No, hermanos, no. Lo hago con amor para el Señor, sin avaricia, sin maldad, ¿verdad? ¿Cómo se dice la otra palabra? Se me fue de mi mente. Sí, hermanos, de verdad se lo digo de todo corazón. Por eso, con ese propósito lo hago. Si ustedes vieron este tema, hermanos, si ustedes lo vieron, va enfocado siempre en la autoridad que Dios pone. Y la autoridad, lo que Dios pone, tenemos que obedecer. ¿Qué puso, verdad? Decíamos Salomón, a hombres que manejaban los carros, los puso en las ciudades. Eran hombres que trabajaban para él, hombres que le obedecían al hombre de Dios. Entonces, cuando se obedece a los hombres de Dios, ese que obedece a la elección al hombre de Dios, siempre, hermanos, va a estar con sus pies firmes en lo que ha creído. No lo van a mover. Ustedes van a ver, van a oír, hermanos, los temas, los puntos que se van a tocar. Todo va enfocado, ¿verdad? En la autoridad. Cuando ya se salen de allí, hermano, ya está la persona, ya está, ¿verdad? Fuera de sí, fuera de orden y va para lo peor. Hermanos, pues Dios les pague, Dios les bendiga, un placer. Acuérdense que este canal, ¿verdad? Lo hacen ustedes, este canal ustedes, primeramente Dios, ¿verdad? Y su apóstol. Y ustedes son los que lo hacen a llegar a más personas. Si lo quieren publicar, hermano, adelante. Me despido deseándoles que las paz de Dios more en sus corazones y que Dios en esta noche les dé un sueño de paz y tranquilidad y que mi Dios les regale hermosos sueños, ¿verdad? Y mi Dios los bendiga y nos vemos por aquí otro día. Dios les bendiga.